¿Alguna vez te has preguntado cómo se construyeron realmente las pirámides de Egipto? ¿Fueron esclavos bajo el látigo como nos ha mostrado Hollywood? ¿O hay una historia mucho más compleja y fascinante detrás? Prepárate para descubrir la verdad, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará todo lo que creías saber sobre estas maravillas del mundo antiguo. Algunas investigaciones sugieren que la imagen popular de miles de esclavos construyendo las pirámides es en gran parte un mito. Por ejemplo, el egiptólogo Mark Lehner, director de Ancient Egypt Research Associates, ha desenterrado evidencia de una ciudad entera cerca de las pirámides de Giza, habitada no por esclavos, sino por una fuerza laboral organizada y bien alimentada. Sus hallazgos indican la existencia de barracones que podrían haber albergado entre 1.6 y 2.0 trabajadores rotativos. Estos hombres no eran prisioneros, eran súbditos del faraón que prestaban un servicio, una forma de impuesto laboral llamado BAC. Se estima que esta fuerza laboral especializada y permanente podría haber sido de unos 5.0 hombres, complementada por una fuerza de trabajo temporal mucho mayor durante la inundación anual del Nilo, cuando los campos agrícolas estaban sumergidos y la mano de obra estaba disponible. La evidencia arqueológica respalda esta visión de una fuerza de trabajo remunerada y respetada. Zahi Hawass, exsecretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, descubrió un cementerio cerca de las pirámides que contenía las tumbas de los constructores. Estas tumbas no eran simples fosas, eran sepulcros de honor, ubicados a la sombra de las pirámides que ellos mismos ayudaron a erigir, un privilegio que nunca se le habría concedido a un esclavo. Los esqueletos encontrados en estas tumbas muestran signos de un trabajo físico arduo, como artritis en la espalda y las rodillas, pero también evidencias de atención médica avanzada para la época, como huesos rotos que fueron entablillados y sanaron correctamente. Además, las inscripciones funerarias los describen con orgullo como los compañeros del rey, lo que indica un estatus social considerablemente elevado. La logística de alimentar a esta masiva fuerza laboral era una proeza en sí misma y revela el poder organizativo del antiguo Estado egipcio. Las excavaciones en la ciudad de los trabajadores han desenterrado enormes panaderías y cocina, junto con grandes cantidades de huesos de animales. El análisis de estos restos, realizado por el arqueólogo Richard Reading, sugiere que los trabajadores consumían diariamente una cantidad ingente de carne. Se estima que se sacrificaban suficientes vacas, ovejas y cabras para proporcionar más de 1.8 kilogramos de carne cada día. Esta dieta, rica en proteínas, complementada con pan y cerveza, era esencial para mantener la fuerza y la moral de los hombres que realizaban uno de los trabajos más exigentes de la antigüedad. Este nivel de provisión de alimentos no era un acto de caridad, sino una inversión estratégica para garantizar la finalización exitosa del proyecto más ambicioso del faraón. Otro de los grandes secretos reside en las técnicas de construcción y en cómo se movieron y colocaron los colosales bloques de piedra, algunos de los cuales pesaban hasta 80 toneladas. Aunque el debate continúa, la teoría predominante ya no involucra rampas externas de arena y ladrillo que se extendían por kilómetros. Investigaciones más recientes, como las propuestas por el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin, sugieren el uso de una rampa interna en espiral, según su modelo, que se basa en microgravimetría y análisis de escaneo infrarrojo. Una rampa externa se habría utilizado solo para levantar los bloques de la base de la pirámide, aproximadamente el primer tercio de la altura. A partir de ahí, los bloques se habrían arrastrado hacia arriba a través de un corredor interno en espiral que ascendía dentro del propio cuerpo de la pirámide. Esta teoría explicaría la ausencia de restos de una rampa externa masiva y también resolvería problemas logísticos como la necesidad de girar los bloques en las esquinas, para lo cual Houdin propone la existencia de espacios abiertos o muescas en las esquinas de la pirámide que luego se rellenarían. El enigma del transporte de los bloques desde las canteras, a menudo situadas a cientos de kilómetros de distancia, también ha encontrado posibles respuestas en la ciencia moderna. Un equipo de físicos de la Universidad de Ámsterdam, liderado por el profesor Daniel Bond, publicó un estudio que demostraba la viabilidad de una técnica representada en un antiguo relieve de la tumba de Yehutihot. La imagen muestra a un hombre vertiendo agua delante de un trineo
que transporta una estatua colosal. Los experimentos del equipo confirmaron que humedecer la arena justo delante del trineo reduce la fricción a la mitad. La cantidad justa de agua hace que la arena se vuelva rígida, creando una superficie de deslizamiento mucho más eficiente y permitiendo que la mitad de hombres tire del mismo peso. Este descubrimiento sugiere que los egipcios poseían un conocimiento empírico sofisticado de la física y la tribología, permitiéndoles mover cargas monumentales con una eficiencia sorprendente y un esfuerzo humano optimizado. Más allá de la construcción, el propósito mismo de las pirámides está rodeado de misterios que van más allá de ser simples tumbas. Si bien su función funeraria es innegable, su diseño y alineación sugieren un significado cosmológico mucho más profundo. El egiptólogo y astrónomo Robert Bauval, en su teoría de la correlación de Orión, postula que la disposición de las 3 pirámides de Giza refleja con precisión la alineación de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Además, la posición relativa de las pirámides en la meseta de Giza con respecto al río Nilo imitaría la posición de las estrellas del cinturón de Orión con respecto a la Vía Láctea. Según esta teoría, las pirámides no eran solo tumbas, sino un mapa terrestre de los cielos, una máquina de resurrección, diseñada para proyectar el alma del faraón fallecido hacia la constelación de Orión que los egipcios asociaban con el dios Osiris, el gobernante del más allá. Esta conexión celestial habría asegurado la vida eterna del rey y, por extensión, la estabilidad y prosperidad del reino de Egipto. La precisión matemática y astronómica de la Gran Pirámide es, quizás, el secreto más asombroso de todos. Su base forma un cuadrado casi perfecto, con lados de aproximadamente 230 metros de longitud, y la diferencia entre el lado más largo y el más corto es de menos de 20 centímetros. Está orientada a los 4 puntos cardinales con una precisión asombrosa, con un error de menos de 1/10 de grado. Algunos investigadores, como el ingeniero Robert Fix, han señalado relaciones matemáticas sorprendentes, incorporadas en sus dimensiones. Por ejemplo, si se toma el perímetro de la base de la pirámide y se divide por el doble de su altura, se obtiene un valor extraordinariamente cercano al número pi. De manera similar, se ha sugerido que la altura de la pirámide multiplicada por 1 billón es aproximadamente la distancia media de la Tierra al Sol. Aunque muchas de estas correlaciones son objeto de debate y podrían ser coincidencias, la acumulación de tales precisiones sugiere un nivel de conocimiento matemático y geodésico que desafía nuestra comprensión de las capacidades de las civilizaciones antiguas. Finalmente, el interior de la Gran Pirámide sigue ocultando secretos que la tecnología moderna apenas comienza a desvelar. El proyecto Scan Pyramids, lanzado en 2015, utiliza técnicas no invasivas como la termografía infrarroja, la radiografía con muones y la fotogrametría para ver dentro de la estructura sin mover una sola piedra. En 2017, este proyecto anunció un descubrimiento monumental, la detección de un gran vacío, o Big Void, ubicado sobre la Gran Galería, con una longitud de al menos 30 metros. La función de este espacio es completamente desconocida. Podría ser una cámara oculta, una sala de construcción, un mecanismo de alivio de presión estructural o algo que ni siquiera podemos imaginar. Más recientemente, en 2023, el mismo proyecto confirmó la existencia de un corredor oculto de 9 metros de largo detrás de la entrada original de la pirámide. Cada nuevo descubrimiento no solo responde preguntas, sino que plantea otras nuevas, demostrando que las pirámides no son reliquias muertas, sino enigmas activos que continúan desafiando a la ciencia y la imaginación. El verdadero secreto de las pirámides podría no ser solo cómo se construyeron, sino los conocimientos y misterios que aún guardan celosamente en su interior, esperando a ser descubiertos.